Hola, buenos días. Gracias por estar. Eh, ¿Ya arrancamos la transmisión, John? Sí, Muy bien, pues saludos a todos nuestros amigos toltecas. Hoy estamos iniciando un nuevo programa al que le llamamos la experiencia tolteca. ¿En qué va a consistir este programa? Bueno, de entrada vamos a estar haciendo análisis de algunas lecturas de Castaneda, de Carlos Castaneda, que nos pueden dar cierta orientación para nuestras prácticas. Y más adelante vamos a abrir secciones que también van a fortalecer las prácticas nahuálicas y también espacios para compartir experiencias. Queremos también tener algunos invitados que nos puedan compartir cómo han vivido esta enseñanza, sobre todo respecto al nahualismo. Y bueno, ese es como en resumen de lo que va a tratar este programa. Y pues ahora, pues solamente dar la bienvenida a eh, Jonathan, a Frank. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal aquí? Ajustando los controles y dispuestos para este programa. Estoy abriendo el texto que vamos a leer para seguirte, ¿no? A medida que tú leas. Sí. Jonathan, ¿qué tal? Sí, bien, saludos, aquí, Sí. atento. Oye, gracias por estar monitoreando este programa. Creo que era necesario o es necesario hacer un espacio dedicado al nahualismo en general. Y es un deber a reconocer la obra de Carlos Castaneda, que fue finalmente quien partió el agua. Es decir, antes de él, nahualismo era únicamente, bueno, en la percepción popular, era una cuestión de brujerías y de atrasos. Y a partir de él, el nahualismo entró como una disciplina de sabiduría. No solo se conoció en México, se conoció en todo el mundo. De hecho, se conoció en el resto del mundo mucho más que en México. De manera que Carlos Castaneda fue el gran difusor del nahualismo y a través del nahualismo difundió también la toltecayo. No hay que olvidar que él fue el que rescató el sentido original del término tolteca, aunque ya otros antes que él lo habían intentado, pero a nivel de esferas antropológicas. Por ejemplo, un reconocimiento al trabajo de Lorenzo Yurnek, Pensamiento y Religión en México Antiguo, donde claramente dijo que los toltecas no eran un grupo étnico, sino personas que pertenecían a una cierta cultura y se identificaban con ese nombre, y que además era una cultura de tipo iniciática. Lo dijo con otras palabras, pero lo dijo con mucha claridad. ¿Sí? Así que ella y otras personas también, junto con ella, rescataron esa palabra, pero se quedó en círculos pequeños. Poca gente leyó esa obra. En cambio, Castaneda lo difundió a escala internacional, y de hecho Castaneda no bebió de fuentes académicas para restablecer ese término, sino que directamente estuvo buscando la tradición oral que permanece, y también de fuentes del siglo XVI, es decir, fuentes históricas. No es que conociera mucho de eso, pero lo que conocía le dio a entender que cada gran civilización de la Tierra genera un nombre, un concepto para identificarse a sí misma desde el punto de vista cultural. Y por supuesto, eso no podía faltar en Mesoamérica, como no falta en Tahuantinsuyo. Es simplemente una cuestión de cultura para darse cuenta de ese asunto y de búsqueda de las fuentes para entender cuál es ese concepto, ese término. Identificaba a todos los nahuacas y unificaba a todos los nahuacas por sus creencias, por sus prácticas, por su cosmovisión. Dentro de la cosmovisión tolteca había un espacio muy específico para los nahuales. No todo el pasado prehispánico era nahual. De hecho, pocas personas se dedicaban al nahualismo. Hoy vamos a ver por qué. Por otro lado, creo que vale la pena, Mónica, hablar un poco de Castaneda y su obra. ¿Qué te parece? pues sí, creo que como bien dices, ya era el momento. Y aunque no se celebre en estas fechas todavía su aniversario, pero creo que es un preámbulo, ¿no? Y porque también podemos rescatar mucha de la información que puede servir como guía para las prácticas. También el desmitificar ciertos temas que
que ya están consolidándose como una estructura de pensamiento muy rígida y que de ahí no salimos. La verdad, Claro. yo he notado que en el tema de Castaneda se tiene una estructura, un esquema donde la gente no acepta otro tipo de pensamientos o de creencias, ya se está convirtiendo en un sistema de creencias. En un sistema religioso casi Y de coercitivo. culto, ¿no? Sí, de culto. Y eso precisamente afecta este tipo Pero de... también tenemos lo contrario, Mónica. Y es que, a ver, en lo que respecta a Castaneda, veo dos bandos totalmente polarizados y convencidos de lo suyo. ¿Tienes problemas con la imagen? No. De repente como que se va y viene, pero aquí estoy. Y es que estoy buscando también el texto. Cuando me pongo a buscar el texto, es que se desaparece mi imagen, pero aquí estoy. De acuerdo. Fíjate que he visto, por un lado, personas muy convencidas e incluso fanatizadas con Carlos Castaneda, a tal punto, a mí una vez una castanédico fiel me agredió porque me atreví a enjuiciar algo de lo que dijo Castaneda, y me agredió. Castaneda dio, no se puede enjuiciar para los castanédicos fanáticos, que por supuesto los castanédicos fanáticos no entienden una palabra del náhuatl, ni una palabra, porque el náhuatl empieza con flexibilidad mental y después con silencio mental. Y si tú estás haciendo juicios, sean positivos o negativos, respecto a una figura, es silencio mental. Ahora bien, por otro lado tenemos los detractores de Castaneda que están convencidos de que lo que dice cualquier periodista de esquina que se está trepando en el nombre de un famoso es la verdad absoluta y que eso no se puede discutir. De hecho, le estuve escribiendo a un chavo, le estuve reclamando: oye, has hecho un documental sobre Carlos Castaneda y no te has leído un solo libro de Castaneda, no citaste una sola frase de Castaneda, no hemos visto a Castaneda, solo hemos visto lo que dice cierto periodista español. Está ardido porque Castaneda es un famoso que tuvo dinero y él no. Entonces escribe un libro de puro chisme, casi todos mentiras, pero incluso si fueran verdades, a mí que me importa los chismes de Castaneda, ¿no? ¿Qué me importa los chismes de cualquier filósofo, de cualquier sabio? A mí me interesa la enseñanza. Entonces, vemos que el panorama está demasiado polarizado. Yo te sugiero, y le sugiero a quienes nos escuchan, otro enfoque. Un enfoque más objetivo. Un enfoque que diga, bueno, vamos a ver si esto me sirve o no me sirve, así de sencillo, no porque lo diga Castaneda o porque lo deje de decir Castaneda. Simplemente me sirve o no me sirve. Y por otro lado, un enfoque más histórico, porque Castaneda se suele aceptar, sus seguidores lo aceptan como si bajara del cielo. Incluso algunos piensan que ya que nació el 25 de diciembre tiene algún ribete mesiánico. Hubo personas, Mónica, no sé si sabes, que se negaron a aceptar que Carlos había muerto y pensaron que seguía vivo en un... Sí, pues pasa. De un modo sobrenatural. Así es, ¿Sabes? El mono humano tiene esa tendencia a idolatrar, a convertir en dioses a sus sombras mentales, ¿no? Entonces, vamos a salir de eso, porque se deshonra a Castaneda cuando se le desfigura, sea para bien o para mal. Vamos a verlo como el ser humano que luchó e hizo lo suyo. Un ser humano luchando como cualquier otro. Como de hecho, cualquiera. El héroe es exactamente eso. Un recuento de sus luchas, de sus temores, de los problemas que tuvo. Fíjense que también es necesario decir que Castaneda tuvo una obra, digamos, canónica en 12 volúmenes y 1 o 2 volúmenes más, no canónicos, sino más bien de apuntes o de comentarios o de otras cosas. Su obra, para mí, digamos, medular es la siguiente. A ver si me acuerdo del orden. Primero, las enseñanzas de Don Juan, que lo publicó en 1968 en pleno auge hippie, y por lo tanto tuvo un éxito tremendo entre los hippies. De hecho, Castaneda llegó en el momento exacto, en el año exacto en que los hippies estaban saliendo para acá y hablando de psicodelia y de plantas y de todo. Aparece un profeta que te explica cómo cocinar las plantas para comértela que no te haga mucho daño. Pues bien, esa primera obra se resistió para salir en México. La sociedad mexicana de aquella época era muy conservadora y no vino a salir aquí hasta el 73, y eso fue porque Octavio Paz le hincó el hombro, ¿no? Y dijo, ¿saben que es necesario publicar a Castaneda? Es imprescindible. Bueno, después de eso publicó una obra que se llama
una realidad aparte que sigue la trayectoria de la primera obra. Con estas primeras dos obras, fueron sus trabajos digamos, para obtener los títulos de maestro y doctor en antropología. Por lo tanto, no son novelas en el sentido, no es como una persona que se sienta a escribir una novela, no, son reportes de campo, más o menos organizados con algunas contradicciones de cronología, y él mismo lo advierte en su primera obra. Aquí la cronología no la vas a ver regular por lo siguiente: si son experiencias demasiado fuertes, no las escribo en un momento, las escribo después de digerirlas y de calmarme los nervios para poder ser objetivo con eso. En cambio, si son conversaciones, las escribo en el momento. Así explica él. Por lo tanto, a veces una conversación que tuvo lugar después de una experiencia aparece en el libro antes de la experiencia. Eso hay que tenerlo en cuenta, y él lo aclara. Sigue un tercer libro que se llamó Viaje a Ixtlán. Un libro muy bonito, donde ya se empezó a separar del enfoque académico, que es simple reporte de lo que me dicen, y empezó a involucrarse un poco más en el sistema. Ahí en ese libro lo dice claramente. A ver, lo que yo estoy recibiendo no son informaciones al azar, de informantes al azar. No, estoy entrando en un sistema de conocimiento que tiene toda una serie de principios, de postulados, una serie de desarrollos, demostraciones, de prácticas, que en su tiempo, y a todo eso, Don Juan, desde el primer volumen, desde las enseñanzas de Don Juan, a todo eso le llama la regla. Es notable esto porque es hasta el sexto volumen cuando Carlos Castaneda explica que la regla es un sistema de enseñanza. En los primeros libros, cuando Juan menciona la palabra regla, Castaneda interpreta que el Don Juan está diciendo, es así como debe ser. Esa es la regla. Ah, es que es así. Él habla así. Es así como debe ser. Pero ya después se enteró uno que no, que la regla es algo muy concreto, escrito en un papel, es un código. Es como una constitución nahuálica. El cuarto libro fue Relatos de Poder. Él los estuvo sacando cada 4 años. Se tomaba 4 años para escribir un libro. En Relatos de Poder empezamos a conocer otras personas que participaban con él, porque resulta que no era el único estudiante. Había docenas de estudiantes de nahualismo. Después viene el segundo anillo de poder, que según me contó alguien que estaba muy cercano a Castaneda, es como un libro relleno. Carlos parece que había escrito otro libro para publicar, pero lo retiró de la imprenta y bueno, tuvo que poner rápidamente un libro relleno. Así me dijeron, y salió el segundo anillo de poder. Es un libro más bien de chismes internos, de cómo se llevaban los compañeros de estudio y demás, pero lleno de enseñanza. De hecho, ya en el segundo anillo de poder, ya te das cuenta por completo que Castaneda no es un antropólogo, sino un brujo, y que está en todo un sistema de aprendizaje muy formal. El sexto libro fue el primero que leyó. Se llama El Don del Águila. El Don del Águila es la regla, o la regla es la expresión social humana del Don del Águila. El Don del Águila ya empieza otra serie de libros, una serie mucho más profunda. Quiero decirles que a medida que iban saliendo los libros tenían cada vez menos compradores. Los primeros tuvieron muchísimos compradores, lo hicieron millonarios enseguida. Ya los últimos tenían menos porque se van haciendo más complejos y porque va renunciando a los comodines que uno espera de la literatura chamánica. Uno espera que se describan a un brujo extraño, que fuma en pipa, que hace esto, que hace lo otro. A medida que avanza su obra te está diciendo todo eso son tonterías. El hábito no hace al monje. El chamán no lo vas a agarrar. No vas a agarrar a un chamán por el modo como se viste. Si se viste de cierta manera, pues te estás echando. Pero si no te estás echando, se viste normal y pasa desapercibido. Y trabaja en un trabajo normal y tiene una carrera normal. Tampoco es que sea un tipo analfabeta que vive en el monte, ¿no? Después del Don del Águila publica un libro llamado El Fuego Interior, que es un libro de filosofía. Así. Es la filosofía del nahualismo, donde describe el sistema cosmológico que hay detrás. Cómo los nahuales se representan al universo como un sistema de capas dentro de capas
y cómo se representan a los seres vivos como burbujas de la misma energía que constituye todo lo demás, pero burbujas que se independizan por un momento y después desaparecen. Y cómo esas burbujas tienen determinada función dentro del sistema. El 8º libro fue El silencio interior. Es un libro que realmente te produce silencio interno, donde describe desarrolla algo que ya empezaba a describir en los anteriores, que son, se llama los centros abstractos, que son, digamos, instancias, 20, 21, una cantidad de instancias de eventos en los que entra una persona que quiere adquirir conocimiento, que quiere convertirse en una persona de conocimiento. Todos pasamos más o menos por los mismos hitos. Cada uno le pone su relleno, ¿no? Según su vida, su experiencia y demás. Pero los hitos son muy similares, porque debajo de los incidentes que nos hacen un individuo, debajo de eso, hay un ser vivo que es prácticamente idéntico a cualquier otro ser vivo, con sus limitaciones biológicas, psicológicas, sociales y demás. Entonces hay una serie de etapas muy similares para todos que él describe de manera metafórica. Esta parte de su obra casi no se ha estudiado y él no la completó. De los 21 centros abstractos que le enseñó Juan, él comunicó, digamos que 6 por su nombre y los demás con simple alegoría. El 9º libro es un libro fundamental, se llama El arte de soñar. Y es un libro endemoniado. Es decir, no es un libro que te dé paz, no te tranquiliza. Te dice, ¿sabes qué? Esta idea de que todo paz, esa es una idea de las religiones y eso es para sacarte dinero. En realidad estás en un universo, vives en un universo depredador, caíste ahí y más vale que te des cuenta de ello. Y si estás en un universo depredador, debes aprender a atender. Y el primer paso del camino de la atención es atender a tus sueños, porque por tus sueños te controlan. Tú piensas que en el sueño estás aislado de los demás. No, en el sueño estás rumiando lo que los demás te dijeron. Y como ya no tienes defensas, no tienes atención vigílica, no tienes conciencia crítica, todo eso que te dijeron los demás se va convirtiendo en órdenes y modelan tu vida. Entonces tocaremos un poco en la lectura. Y después del arte de soñar, él publicó un par de libros. Uno de ellos es el de Tensegridad, que la verdad es un libro muy lleno de información, aunque le dedica la mayor parte del contenido a hacer ejercicios, ¿okay? Pero interpreta los ejercicios de un modo muy interesante y dice algo fundamental, que esos ejercicios se los sacó del ensueño. Por lo que le está diciendo a sus seguidores, estos ejercicios son para practicarse en el ensueño. Es lo que le está diciendo. No en salas, después de pagar una cara membresía, donde vienen unos maestros vestidos un poco así, artificiosamente a enseñarte ese movimiento. No va por ahí. Esos ejercicios están diseñados para que tú hagas un esfuerzo extra, no para que simplemente te metas en una rutina de vida más. Con esto no, estoy descartando la posibilidad de usar la tensegridad como gimnasia. Funciona. Escribió otro libro que en realidad no lo escribió, que es La Rueda del Tiempo, que son notas de sus obras anteriores que tomó un seguidor de él y él les hizo unos comentarios a sus propias notas. Es un libro menor, aunque los comentarios están... Es que todo lo que escribía Castaneda es interesante y lleno de sabiduría. Y finalmente publicó un libro importante, ya canónico, que se dice que lo había escrito mucho antes y que antes tenía otro nombre, un nombre relacionado con El Depredador, y que lo publicó con el nombre de El lado activo del infinito. Si ustedes revisan ya este último libro, ven que la prosa no está tan pulida. Es decir, le faltó un par de revisiones. Se ve que es una obra ya final y que estaba corriendo contra el tiempo. Esto es más o menos la obra de Castaneda y sobre eso nos vamos a basar. Vamos a leer porciones de su obra aquí, interrumpiéndonos para hacer comentarios con dos ópticas. Una es verificación histórica, es decir, en la medida de lo posible, cuando se pueda, vamos a decir, a ver, esta enseñanza de Castaneda tiene tal fundamento porque así aparece en las fuentes de Anáhuac. Y también de adaptación social. Acuérdense que Castaneda se la pasaba en el desierto, nosotros no vivimos en el desierto. No podemos hacer las mismas cosas que él hacía, ni tendría sentido que las hiciéramos.
no tendría resultado. Necesitamos extraer la esencia de sus enseñanzas y aplicarla a nuestra propia realidad, no convertirnos en simples imitadores de Castaneda. Adelante, Moni. Muy bien, pues vamos a arrancar con la lectura. Si ves que desaparece mi imagen o si se ve que desaparece es porque Sí. ya entré en la otra aplicación, pero aquí ando. Y tú me detienes cuando lo consideres. Sí, adelante, te ¿Ok? escucho. Vamos a empezar. 1. Dijo que aprender por medio de la conversación era no solo un desperdicio, sino una estupidez, porque el aprender era la tarea más difícil que un hombre podía echarse encima. Siempre que un hombre se propone aprender, debe elaborar arduamente. Los límites de su aprendizaje están determinados por su propia naturaleza. Don Juan me guió a experimentar una serie de etapas de percepción peculiar. Las he llamado estados de realidad no ordinaria, en el sentido de una realidad inusitada, contrapuesta a la realidad ordinaria de la vida cotidiana. En el contexto del saber de Don Juan, se consideraban reales, aunque su realidad se diferenciaba de la realidad ordinaria. Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria como única forma de aprendizaje pragmático y único medio de adquirir el poder. Este punto de vista permeaba la actitud de Don Juan hacia todo lo que no estaba conectado directamente con los estados de realidad no ordinaria. Si quieres lo dejamos ahí. Ok. Esto es como una Como un introducción preámbulo. que hace el propio Castaneda de lo que va a presentar después. Tengan en cuenta que hasta aquí él no había publicado nada, el lector no sabía de su trabajo y por eso él empieza con esto. Y este proemio tiene 4 partes. En la primera parte te dice que es tonto, que es estúpido, dice, a tratar de aprender por medio de la conversación. Claro, no se refiere a aprender que será matemáticas o aprender historia, no. Se refiere a aprender brujería. Y así mismo lo dice. Y cuando habla de brujería, en esos primeros libros le llama brujería, pero ya después dice, bueno, esto es chamanismo. La palabra brujo es una forma de espiritual que vino con los cristianos, ¿no? No es que ellos se llamaran a sí mismos brujos. Incluso después ya hasta desecha la palabra chamán y dice, ¿sabes qué? Esto es simplemente conocimiento. Conocimiento básico, conocimiento que cualquiera debería tener si viviéramos en una sociedad realmente culta. Una sociedad que no solo cultive la mente, sino que cultive nuestro ser integral, nuestra percepción. Entonces, primero, tratar de aprender cómo funciona la percepción con palabras es tontería, es una tontería. Las palabras solo son cortes que vamos haciendo de la percepción. Mientras hablamos, percibimos, pero percibimos de manera menoscabada, de manera atenuada. En cambio, cuando haces silencio, la percepción se amplifica. Lo haces una y otra vez y empiezas a percibir la diferencia y empiezas a potenciar la diferencia. Lo segundo que dice aquí es que, además del estado cotidiano en que platicamos, nosotros tenemos un segundo estado, a que le llama estado de realidad no ordinaria, que de hecho se compone de un montón de estados o un montón de estancias o de, si quieres, incluso de incidentes o de niveles de atención. Pero básicamente tenemos 2, lo ordinario y lo no ordinario. Lo no ordinario es no ordinario respecto a lo ordinario, ¿ok? No es que sea per se no ordinario, sino que lo es respecto a la cotidianidad que llevamos. Si no tenemos experiencia en entrar en otros estados de conciencia, esos otros estados nos van a parecer extraordinarios. Pero si tenemos experiencia, empezamos a verlo como lo que son, estado de conciencia, punto. Estado de conciencia por estado de conciencia, todos son equivalentes. No digo que sean iguales, son equivalentes. Cada uno funciona para lo que funciona. Y lo que pretende un chamán es ser experto en esos, alcanzar lo que Carlos llamaba maestría en esos estados. Ahora, una vez que dice, la enseñanza hablada no es capaz de transmitir la sabiduría que queremos adquirir de los estados extraordinarios de conciencia, te dice que hay otro tipo de enseñanza, otro tipo de aprendizaje. ¿Ves? Dice, Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinarias como la única forma de aprendizaje pragmático
y el único medio de adquirir poder. Cuando dice adquirir poder, se refiere a lo siguiente. Tenemos una de dos, ¿podemos o no podemos? Si no puede, sale de ruedo porque no puede. Si puede, puede seguir. De eso se trata. No estamos hablando del poder, entre comillas, de los brujos. Eso son tonterías folclóricas. Estamos hablando de un poder muy práctico. Él dice, aprendizaje pragmático para adquirir poder. El poder de seguir aprendiendo. El aprendizaje es infinito porque el universo es infinito. ¿Y qué queremos como seres perceptores desde lo más profundo de nuestro ser? Queremos percibir. Percibir es aprender. De eso se trata. Si descubres que tu naturaleza esencial es el intento de percibir, descubriste tu propio camino a tu autorrealización. Tu realización como ser perceptor. No existe otra. Cuando digo que no existe otra, ¿sí? Mónica. Yo quiero agregar algo. En las neurociencias, bueno, se considera esto. Nuestro cerebro aprende y no nada más por una sola vía. Tiene que vivir una experiencia. El aprendizaje entra por el cuerpo, básicamente. Por el cuerpo, por el lenguaje, por varias vías simultáneamente. Por eso es que, pues sí, es cierto, ¿no? Sería una estupidez solamente tratar de utilizar una vía única para el aprendizaje. Y hay algo interesante también que se le conoce como el efecto de verdad ilusoria. A nivel cognitivo, el efecto de verdad ilusoria se debe a los hábitos. Todo lo que estamos repitiendo sin cuestionar nos parece la verdad absoluta. Y no lo cuestionamos, no dudamos de ese saber. Pero muchas de las veces, tal vez esa rutina ya no es eficiente en determinado contexto. Y es cuando viene la crisis. Entonces, es un buen hábito el estar cuestionándose, ¿no? No nada más tomar una idea externa y adoptarla como una verdad. Eso ya suena más adoctrinamiento, ¿no? Pero es interesante cómo, por un lado, nuestro cerebro aprende a través de diferentes vías y realmente tenemos que romper ciertas estructuras, sobre todo las cognitivas, porque creo que en el simio humano, en nuestra especie, es la piedra, ¿no? De tropiezo, como dirían los fanáticos religiosos. Es una piedrita porque pues estamos topando constantemente con información nueva y que a veces no encaja en nuestra estructura, en nuestro sistema de creencias. Y ese es lo que empieza a generar cierta crisis, que ya más adelante vamos a ver en la lectura de este libro. Es lo que quería comentar. Sí, la palabra clave de lo que has leído es poder. Poder. Poder es otro nombre de lo que Carlos llama saber o conocimiento. Conocimiento es poder. Poder es conocimiento. Voy a ponerles un ejemplo, seguro que yo entiendo, de qué cosa es conocimiento con poder. Conocimiento nahuálico. Una vez que nacemos empezamos a adquirir ciertas experiencias del mundo. Por ejemplo, empezamos a degustar el gusto. Ese es un conocimiento poderoso. Es un conocimiento que no llega a través de prédicas. Es instantáneo. Es indeleble. Es innegable. Y además es totalmente privado. Otros pueden decir, no, es que tú no sabes a qué sabe un mango, pero si tú has comido mango, te da igual lo que diga cualquier otro. Luego no te pueden sacudir, no te pueden conmover del conocimiento poderoso. En cambio, el conocimiento intelectual, que es simple acumulación de palabras, es transitorio. Te pueden arrojar a la duda, te pueden arrojar a la contradicción, y es esencialmente una contradicción. Es como poner una cerca en el medio del mar. Es tu problema. El mar sigue ahí, es la existencia real. Es ponerle cortes al mundo para tratar de usarlo. Claro, puedes hacerlo y puedes usarlo, pero tarde o temprano el mar le va a pasar por arriba todo eso. Tarde o temprano tú te vas a ir con todos los cortes que le hiciste, con todas las definiciones que hiciste del mundo. El mundo va a seguir rodando. Pues, existe otro tipo de poder, otro tipo de conocimiento. Conocimiento que te lleva a percibir simplemente, sin cargar la percepción de adjetivos ni de razones
y de por qué es, y para qué es, y de intereses. ¿No? Simplemente percibir. Es la base. Con la percepción puedes hacer montones de cosas. La percepción construye el universo. Pero la base es percibir. Y parece una cosa obvia, porque como seres perceptores todos queremos percibir, pero en realidad desde que nacemos nos enseñan a negar la percepción, a minimizarla. Sin embargo, la percepción sigue estando ahí. De hecho, si viene una persona y te niega la percepción, te dice, tú no percibes, esa es sola negación. No es que la percepción no existe. El solo hecho de que lo esté diciendo indica que sí existe. Es lo que no puede ser negado. Tú puedes negar a Dios, puedes negar la materia, puedes negar lo que te dé la gana, pero la percepción no. Es el hecho que nos define. Si hay algún tipo de interacción es porque estamos percibiendo. En posesión de ese conocimiento esencial, que es un conocimiento práctico, un conocimiento que se demuestra a sí mismo y por lo tanto no tiene que entrar en discusiones. En posesión de ese conocimiento, la siguiente pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hago con esto? ¿A dónde quiero ir? Algo muy importante, y eso lo dice Castaneda, que es el primer libro, es que quien entra en el camino del conocimiento de la percepción, debe saber a dónde quiere ir. Si no sabe a dónde quiere ir, se va a quedar en un nicho, en una creencia religiosa, filosófica, científica. Se va a quedar en un nicho. Ahora bien, tengan en cuenta también que Carlos estaba entrando, estamos hablando del año 1960, estaba entrando él al sistema, venía con arrogancia, venía con conocimientos académicos, con una carrera de antropología. Y cuando se encontró con don Juan, bueno, como se llame, don Juan ya saben que es un seudónimo, don Juan Matos, cuando se encontró con este informante, le insinuó, le dijo, a usted le conviene tratar conmigo porque usted me va a dar información, pero yo también tengo mucha información que darle a usted. Y así estuvo un rato hablando con el viejo mientras iba en el camión hasta llegar a su destino. Y al final el viejo solo lo miró, le dijo, ah, muy bien, se despidió y se fue. Y Carlos se quedó avergonzado. Dijo, caramba, me encuentro con un informante y lo único que estoy es predicándole mi propio conocimiento, mi propio saber. Ese fue su encuentro, no con don Juan, sino con la academia. En ese momento él retrató a la academia. La academia me enseñó a ser un imbécil. Voy a buscar información y en lugar de abrirle la información, trato de entrar en una transacción comercial de que te conviene, me conviene, porque he vivido en ese mundo mezquino toda mi vida. Y de pronto se encontró con otro mundo, con un señor al que no le hacía absolutamente ninguna falta el conocimiento de Castaneda, ni el conocimiento académico. Dijo, coño, este mundo tiene más poder. Esto me interesa. Y finalmente, después de bastante tiempo, dio con la dirección de don Juan y regresó y ya empezó a aprender seriamente. Empezó a aprender cuando cayó la boca. Mientras hablaba no aprendía. Ahora bien, tengan en cuenta que ese es el marco. Él está empezando. Lo primero que pasó fue que don Juan le dio plantas de poder. Le dio así, peyote, mezcalito le llamaban a Juan. Después le dio floripondio, datura. Y después le dio hongos. Por supuesto, pero lo rompió, lo fracturó, destruyó la imagen que tenía Castaneda del mundo. Y eso hizo que entrara en un estado de terror. No solo le pasa a Castaneda, le ha pasado a todo el que ha entrado en el camino de las plantas. Las plantas son devastadoras, no son humanas, no entran en trato con una persona, ¿no? Amplifica el poder de percibir y empiezas a percibir lo tonto de la vida que llevas. Entonces, en ese punto entra lo que Mónica nos va a leer ahora, que es el acomodo filosófico de lo que le estaba pasando. Esto que Mónica nos va a leer es lo que le estaba pasando a Carlos. Es aplicable a todos, pero no pierdan nunca el fenómeno de Carlos Castaneda. Por lo tanto, no nos va a pasar a nosotros de la misma manera. Puede ser un poco diferente. Si puede, Mónica. Sí. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué hay que hacer para volverse hombre de conocimiento? Hay que desafiar y vencer a los 4 enemigos naturales. ¿Hay requisitos especiales que cumplir antes de luchar con estos enemigos? No hay requisitos.
Cualquiera puede tratar de llegar a ser hombre de conocimiento. Muy pocos llegan a serlo, pero eso es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en el camino para llegar a ser un hombre de conocimiento son formidables, poderosos, y la mayoría se pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no conoce los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito, luego más y más, y los pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía, y así comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo, un enemigo traicionero y enredado. Se queda oculto en cada recodo del camino esperando, y si el hombre aterrado echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a la búsqueda. Si quieres lo dejamos ahí para comentar Ok. algunas palabras sobre esto, Mónica, algo que quieras decir. A ver, dame chance. El tema del enemigo, de los enemigos en general, y del primero de ellos, que es el miedo. Bueno, pues mira, fíjate que hay algo que es muy conocido en psicología y que se le llama la disonancia cognitiva. Y de verdad, la reacción emocional es el miedo. Porque cuando uno tiene una estructura mental, una creencia, básicamente, es muy difícil romperla. Porque la sensación es de que se te acaba el mundo. Entonces, esa sensación de miedo te impide avanzar y te puedes negar, no, eso que me estás diciendo es falso, porque a mí desde que nací me dijeron que la realidad es esta, aunque sea una creencia absurda e irracional y que Por no hay ejemplo, manera de comprobar. por Por ejemplo, ejemplo, una creencia religiosa, una un ejemplo, vamos a superstición. aterrizar esto. Uh-huh. Por ejemplo, me dijeron que existe el cielo y el infierno. Y si tú me dices que no existe, no, hombre, Me quedo me sin esfuerzo. niego. Y por lo tanto, voy a romper todos los libros de Castaneda y los voy a tirar a la basura porque eso es algo maligno. Ese tipo de enfrentamientos puede tener la mente, un pensamiento tan arraigado que da pánico, que da pavor desprenderse de esas creencias. Sin embargo, pues no tenemos ninguna evidencia de la existencia de esos dos lugares, más allá de nuestra mente, ¿no? Entonces, estoy hablando de un ejemplo que puede resultar fuerte para algunas personas, pero no hay pruebas, ¿no? O, por ejemplo, la reencarnación o que hay vida después de la muerte, pues no hay algo que nos demuestre contundentemente que eso pues que eso Sí, sigue, bueno, ¿no? el Que la tema no vida es sigue más discutir, allá. el En tema es fin, que hay si niegas muchos, esa creencia, sea verdadera o falsa, es lo de menos. Si niegas esa exactamente, creencia, la actitud es de desconcierto y de miedo. genera desconcierto y hasta pavor. Entonces, ese es uno de nuestros enemigos. Y puede haber cosas mucho más sencillas. Voy a hablar de un ejemplo más cotidiano. A lo mejor nuestro sistema de creencias nos dicta que nuestra pareja tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que comportarse de cierta manera. Y cuando no se comporta como uno espera, y cuando uno no puede aprender de la otra persona y conocerla a profundidad, entonces ahí viene una ruptura y puede ser basada en el miedo de que esto no cumple con mis esquemas. Y este tipo de situaciones puede pasar en la vida cotidiana. No necesitamos chocar con una creencia fundamental, así como religiosa o trascendental, ¿no? Sino que hay creencias en nuestra vida cotidiana que rompen con eso y nos genera miedo. Y el miedo nos retrotrae y pues ya no avanzamos, como dice aquí Carlos Castaneda en su libro, El ¿no? miedo paraliza. Esa es su función. El miedo es además un logro evolutivo, les voy a decir, y lo incorporaron los animales justamente para no meterse en un Claro. problema. Así que te paraliza. Pero al estar paralizado, tampoco puedes desarrollarte. Si el problema es falso, si es una apariencia de problema, si te lo pusieron ahí justamente para que te paralices, entonces estás perdiendo tu vida. Así de simple. Ese es el problema con el miedo.
No es que el miedo sea malo en sí. El miedo es una reacción normal. Pero lo que no es normal es dejarse abatir de tal manera por el miedo que nuble la razón. Uno tiene que dejar la razón libre, despierta, para decir, a ver, ¿esto realmente es una serpiente o solo es una cuerda que está colgando de una percha? ¿Ves? Esto que me están diciendo, este miedo, por ejemplo, a que me voy para el infierno si no creo lo que dice fulanito de tal, ¿refleja la realidad o solo es para sacarme un dinero cada... O, bueno, hay miedo todavía peores. Ahora, algo que quisiera notar. Primero, que Vicente me estaba transmitiendo unas preguntas. Está interesante, pero me gustaría que fueran al final, ¿no? Para no romper la línea de lo que estamos leyendo. Dice Castaneda que no hay requisitos para ser hombre de conocimiento. Más bien le dice don Juan a Castaneda o su informante que cualquiera puede llegar a ser un hombre. No hay requisitos. Si te encuentras con un grupo esotérico que te pide determinados requisitos para adquirir, te está estafando. Así de simple. Directo, te lo estoy diciendo, te está estafando. No hay requisitos. ¿Quieres adquirir conocimiento? Puedes hacerlo solo en tu lugar. No necesitas que nadie te transmita nada. El conocimiento que realmente necesitas ya lo tienes dentro. Es solo sacarlo. Por lo tanto, si vienen grupos esotéricos a decirte que dame tanto o haz tal cosa o tienes que cumplir esta lista, son ignorantes que están tratando de estafarte. Y digo ignorantes porque no han descubierto el conocimiento. Quien tiene el conocimiento no puede dedicarse a estafar al prójimo, así de simple, porque lo primero que te dice el conocimiento es ahorra tu energía, cede una pieza. Nada de que pienses una cosa y después diga otra y después haga otra. No, cede una pieza, ahorra tu energía. Eso es lo que te dice el conocimiento. Por lo tanto, salgan de la idea de que deben cumplir con determinadas prescripciones sociales para llegar al conocimiento del Nahual. En absoluto, el conocimiento del Nahual se obtiene en el estado de conciencia del Nahual. Mientras estés en el estado de conciencia del tonal, no obtienes conocimiento del Nahual. Sí, Mónica. Sí, lo que yo quisiera agregar es que pues tenemos que entrenarnos en observar nuestras reacciones, porque cuando nosotros saltamos del estímulo a la reacción, ahí ya nos dejamos llevar precisamente por una emoción, por ejemplo, y puede ser el miedo, pueden ser muchas otras. Pero hay un paso intermedio, que es la reflexión. Entonces, claro, recibo un estímulo, lo proceso, y entonces ya puedo tener y modificar y calcular mi respuesta. Entonces, eso es algo que requiere entrenamiento, ¿eh? Cuando somos niños, somos demasiado impulsivos. Podemos tirarnos del segundo piso porque no tenemos esa conciencia, ¿no? Necesitamos entrenarnos. Podemos cometer errores, pero por esa impulsividad. Pero cuando nosotros recibimos ese entrenamiento o lo practicamos o nos lo enseña alguna persona, pues entonces ya saltamos, ¿no? A otro grado. No por soberbia, sino simplemente porque es un potencial que tenemos. Entonces, hasta los animalitos lo llegan a hacer. Entonces, pues no hay gran diferencia, ¿no? Pertenecemos a este mismo reino animal. Pero es algo que tenemos que entrenarnos, ¿no? Sí, tenemos que entrenar. Requiere entrenamiento. Vamos a concretar. Castaneda menciona que muchos se interesan por el conocimiento, pero pocos lo llegan a adquirir porque la mayoría sale corriendo. Ese es un hecho. Eso lo digo así, son muchos los llamados, pocos los elegidos. Se refería a lo siguiente. Cuando uno va creciendo y llega a cierta edad en la adolescencia, uno se interesa de modo natural, si uno tiene un poco de energía en la vida, ¿no? Uno se interesa de modo natural por el misterio de percibir. Eso es algo muy común. Eso se lo frustran a casi todos los muchachos, pero casi todos, que son muchachos sanos, tienen ganas. Eso muchas veces se conduce hacia actitudes místicas u ocultistas. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser así. Hay otro camino. Pero por lo general, la sociedad le embota ese deseo de adquirir conocimiento a muchachos. ¿Por qué? Porque una persona que se dedica a adquirir conocimiento sobre los misterios de la percepción no es socialmente útil.
Entonces, lo que necesitamos es que el muchacho aprenda determinadas prácticas para que gane su dinero, para que sea útil para la familia y para que pague sus tributos al Estado, y ya. Si quiere salirse de ahí, van a ponerle todo tipo de trabas, incluyendo satanizarlo, acusarlo de brujo, decirle tonto. Si sigue insistiendo, tratar de meterle una denuncia por algo. La sociedad es así. Por lo tanto, en el camino del conocimiento no solo hay que insistir, sino también hay que tener inteligencia. Hay que saber cómo hacerlo. No se trata, como decía Castaneda, de romper el muro con la cabeza, sino de ir sorteando esas dificultades. Recuerden que esas dificultades son tanto externas como internas, porque finalmente la sociedad se cuela dentro de nosotros y usa nuestra propia mente para darnos órdenes. Así que si tú te encuentras un letrero en la calle que dice prohibido percibir, tú dices, pero ¿quién es el tonto que dice esto? Pero si ese tonto entró a tu subconsciente y te plantó esa idea y te dijo, si te pasas de este límite, estás entrando en el terreno del diablo y te vas para el infierno, tú te lo traes porque piensas que son tus propias ideas. Ahora bien, ¿cómo es que encontramos el primer enemigo, el miedo? Lo encontramos, dice Castaneda, cuando los primeros atisbos de conocimiento destruyen las ideas preconcebidas. Una de las ideas preconcebidas más fuertes es esta. ¿Para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Esa idea te la plantaron. Un niñito no nace con tanto cinismo. Cuando eres niñito, tú no estabas pensando, ¿para qué me sirve jugar? Tú jugabas porque te daba la gana. ¿Ves? ¿Y para qué me sirve hablar? Hablar porque obviamente tienes ganas de expresarte. Ya después tú empiezas a usar eso con utilidad. Pero tu primera manifestación en el mundo es pura, es sana. Sin embargo, cuando tenemos ya cierta edad y queremos llegar al conocimiento, la pregunta es, ¿y esto para qué me sirve? Y ahí viene el gurú falso que te dice, esto te va a costar tanto, pero te va a servir para tanto. Es decir, explotación del cinismo. Te está convirtiendo simplemente en un objeto que usa cosas para determinada utilidad y después ya se olvida de eso, no tiene compromiso con el conocimiento. El desarrollo de la conciencia no sirve para nada. No tiene un fin ulterior, es su propio fin, desarrollar la conciencia. Así que, ¿para qué sirve? Esa parte está excluida. Si lo que quieres es utilidades materiales, vete de cualquier otro camino, todos están abiertos delante de ti. Cualquiera, no necesitas meterte en el camino de la conciencia, no es obligatorio. Ahora, si tienes curiosidad, bueno, satisface tu curiosidad, no tiene ningún problema que lo hagas tampoco. En la medida que logres mantener la pureza en el camino de la conciencia, en la medida en que no lo conviertas en un medio para obtener riquezas mercenarias, vas a poder adelantar. En cuanto empiezas a decir, coño, pero este camino me puede dejar dinero, o me va a dejar ascendiente sobre los demás favores sexuales. En cuanto empiezas a contaminar el camino, empiezas a meterte en un atajo que ya está previsto. Los brujos desde hace miles, quizás millones de años, han previsto ciertas salidas para los que no tienen capacidad. Entonces los meten en esos atajos y ahí te la pasas rubiando el resto de tu vida hasta que te cae como una plasta encima la muerte. Pero bien, ¿alguna idea sobre esto, Mónica? No, pues toda la razón. Bueno, es decir, hay límites que nos han impuesto y nosotros vamos, así como borreguitos, nos dejamos guiar y olvidamos a esa parte clave que tenemos en la infancia, esa hambre de conocimiento, esa sed de conocimiento, y que nos la coartan y pues ya nos dejamos conducir. Claro. Es como mutilar un arbolito o cargar un animalito antes que tenga capacidad de cargar, es dañar simplemente lo que pudo haber sido un desarrollo sano. Tú nos pusiste un ejemplo, quisiera poner otro. Una de las primeras cosas que rompe el camino del conocimiento es la idea de que somos eternos, que es una idea asociada a otra. Hay alguien allá arriba que nos va a echar la mano. Todo depende de cómo nos comportemos. El camino del conocimiento rompe esa idea, la rompe el primer día. Y cuando tengas tu primera experiencia, y no estoy hablando de plantas, sino tu primera experiencia de poder, que eso yo te recomiendo lo hagas a través de los sueños, te vas a dar cuenta que una de dos, sigues cargando creencias tontas o te libras de creencias. Si te libras de creencias,
Ya no tienes el recurso de creer que alguien te va a ayudar. No tienes el recurso de creer de que por algún modo mágico tú vas a sobrevivir. Tu ego va a seguir existiendo por resurrección, reencarnación, regreso, metafísicos, lo que te dé la gana. El ser humano ha inventado un montón de teorías para encubrir el miedo a la muerte. Física Así que cuántica. el primer miedo y el más grueso es el miedo a la muerte. Ese miedo nos paraliza de tal manera que nos pasamos la vida dándole tributo a creencias tontas implantadas por sacerdotes que descubrieron, caramba, este le tiene miedo a la muerte, le voy a sacar un barro el resto de su vida. Tú vas a ver. La cosa ha llegado a tal extremo que en la India los sacerdotes suelen pedir préstamos de dinero para pagar en la siguiente vida. A ese grado de descaro llegan los mediadores del miedo a la muerte. Lo que te dice el chamán, lo que te dice el nahualismo es: libérate de ese miedo. Te vas a morir, acéptalo. Así de simple. Y lo segundo que te dice es: limpia tu mente de fantasmas. Nadie te trajo con un propósito especial. No tienes propósito en este mundo. Si tienes mucha suerte, tú vas a descubrir tu propio camino y vas a crearte un propósito y entonces vas a empezar a ser útil. Pero por ahora eres un relleno más. ¿Te da miedo? Tienes uno de dos. ¿Cómo medir el miedo a los fantasmas? Por ejemplo, señala al cielo y desafíalo. Te reto, te desafío, mirándolo. Si puedes hacerlo, bueno, estás conteniendo tu miedo, estás, digamos, impidiendo que el miedo te paralice. Si no puedes hacerlo, alguien ahí arriba te puso el pie. Entonces, son ejemplos, Mónica, es necesario poner ejemplos. Estaba hablando muy abstracto, te ruego, te suplico que aterrices con cosas prácticas que podamos hacer, porque luego estás usando términos psicológicos que la mayoría de nosotros, incluyéndome, no conozco. Y no quisiera que estés explicando cada término, sino que nos pongas ejemplos. ¿Ok? Bien. ¿Seguimos? Bueno, si quieres, seguimos. Quedamos en que el primer enemigo lo encuentra el ser humano, que descubre que el camino del conocimiento no es lo que había pensado, que no tiene utilidad práctica, que no es caerle bien o adular a ningún dios, que no es un remedio para sobrevivir, que no tiene nada que ver con intereses mundanos. Así de simple, otra cosa. Ok, entonces vamos a seguir. El miedo es el primer enemigo natural a derrotar en el camino del saber. No hay nada malo en tener miedo. Cuando uno teme, ve las cosas en forma distinta. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber es un error. Oye, creo que esto deberíamos recalcarlo. Son, digamos, 4 requisitos, puede haber más, pero son 4 que él pone para ir a la guerra del saber. Es decir, que es la guerra contra el miedo. Primero, estar despierto, estar atento. Segundo, saber que uno tiene miedo. Reconocerlo. Ser tan superficial que no tengo miedo y que pase lo que... No, espérate un momento, vas contra ciertos poderes tremendos que te pueden aplastar. Respeto, respetar al enemigo, respetar al miedo. El miedo no es un invento humano. El miedo es el primer movimiento consciente de la naturaleza. Es lo primero que salió. El miedo es irreductible. Sí. Es decir, cuando la primera partícula adquirió la primera brisna de conciencia, lo primero que tuvo fue miedo. Por eso los niños nacen llorando. Y por último, ir con confianza de que tenemos los recursos para emprender esa guerra. Porque si además vas con duda de que tienes los recursos, ya te derrotaste a ti mismo antemano. Así que tú te entrenas, tú practicas y vas a la guerra. Y vamos a hacer lo mejor posible y que la energía determine lo que pase. Dice que ir en cualquier otra forma es un error. ¿Qué te parece, Mónica, de estas prescripciones? Sí, porque pues no podemos controlarlo todo. No podemos controlarlo todo, no podemos estar preparados para todo. La mente nos hace creer que sí, nuestro ego nos hace creer que sí, que somos la especie suprema y que tenemos todo bajo control y que hemos dominado. No. La gran mayoría de los fenómenos naturales están fuera de nuestro control. Incluso nuestros propios pensamientos, ni siquiera somos capaces de controlarlos y nos dominan.
Entonces, sí es todos estos requisitos y que nos llevan también a un sentido de humildad, ¿no? De saber que somos unos briznitas de polvo en todo este vasto universo. Y aún así hay que vencer esos retos, porque eso le dan sentido a la vida. El poder trascender estos límites, ya sean autoimpuestos o por nuestra propia naturaleza. Entonces, eso es algo que creo que para donde nos conduce la percepción. Es lo que Claro. podría yo. Mira, también hay que tener en cuenta nuestra composición. Nuestra forma biológica tiene límites. Sí, Nuestra psicología tiene límites. El medio social en que vivimos tiene límites. así es. Y para colmo incorporamos todo tipo de creencias innecesarias, pero que son límites que vamos incorporando. El resultado es que somos un saco de límites. Por supuesto que perseguimos de manera limitada. La guerra contra el miedo es la guerra por romper esos límites para poder percibir sin límites. Es lo que Carlos Castaneda le llamaba libertad total, la libertad de la percepción. Echar los límites a un lado, pero hacerlo al mismo tiempo con arte, para no destruir nuestra base de trabajo. Por ejemplo, si quieres romper los límites físicos y simplemente te suicidas, ese no es el camino, no va por ahí. Que después de eso ya no vas a poder percibir, entonces no vas a emprender la guerra por la percepción. Hay que, bueno, es que nos estamos adelantando, pero el sistema implica una disciplina de trabajo para entrar en esta guerra, en la guerra del saber. Y uno de esos requisitos es acechar. Ahora, si quieres seguir, ¿sí? ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, o un hombre inofensivo y asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es sencilla, no debe correr, debe desafiar a su miedo. Es una pregunta que te hago, si me permites, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué significa no correr frente a la guerra por el conocimiento? En este tema del miedo es aprender a regularlo, a regular ese miedo. ¿De dónde viene? ¿Es real? ¿Realmente es algo que pone en peligro mi vida? Es decir, tenemos lo que acabas de mencionar, es el acecho. Tenemos que estar acechando esa emoción. Vamos a aterrizarlo con Tenemos ejemplos. Vamos a aterrizarlo con ejemplos. Imagínate una persona que entra al camino de los brujos y de pronto se tropieza con la palabra brujo. Toda su vida le han dicho que la brujería es mala. ¿Ok? ¿Qué debe hacer ahí? Claro, a ver, ¿qué otro significado tiene esta palabra? O igual, ¿por qué me da miedo? ¿De dónde viene este detonante? Claro. ¿A qué persona se asocia? ¿Qué circunstancia? ¿Quién la inventó? A ver, ¿cuál es la etimología de esta palabra? La etimología, es decir, análisis básico para empezar, ¿no? No simplemente tragarse la sugestión y quedarse trabado frente a la sugestión. Exacto. ¿Te da miedo la brujería? Este camino no es para ti. Yo te sugiero entonces buscarte la página de los ositos cariñositos o meterte en una secta de esta, que te prometen lo que tú quieras pagar. Sí. Si no te da miedo la brujería, si te das cuenta que es solo una palabra, y una palabra diseñada por enemigos, no por los amigos, y una palabra que por lo tanto no describe los hechos, sino describe solo el miedo que produce esos hechos, entonces pues podemos seguir adelante. Dice don Juan que si una persona se deja vencer por el miedo, se puede convertir ya sea un hombre común y corriente asustado. La persona común y corriente es común y corriente porque tiene mucho miedo y se dejó aplastar por él. Entonces le da miedo usar sus recursos perceptuales para cambiar el mundo. Lo único que aspira es pasar desapercibido para que el mundo lo deje existir, o si es posible ordeñar al mundo para obtener ganancias personales. Es una persona ya derrotada. Si eso se convierte en una forma de vida, ¿no? Si empieza a metabolizar ese estado de ánimo, va perdiendo su tiempo de vida y cuando viene a ver ya no tiene energía para cambiar, así que esa persona ya quedó derrotada. Ahora, si en lugar de correr le hacemos frente a esas tendencias animales y sociales de ser oportunista, de ser aprovechado, de hurtar el cuerpo cuando debemos hacer frente, de echarnos a dormir cuando debemos velar,
Entonces empieza a ocurrir un fenómeno dentro de nosotros, se empieza a reestructurar todo. Empezamos a descubrir otra realidad, otra forma de vida, donde hay otros valores. Una realidad donde el valor supremo no es un símbolo de poder como el dinero, sino el poder en sí. Donde no necesito relacionarme con el mundo a través de símbolos, sino directamente. Donde no necesito un sacerdote que me diga cómo es Dios, sino que puedo ir directamente y mirarlo a la cara. ¿Te da miedo? Tienes una de dos. Frente a miedo tenemos siempre uno de dos. Hacerle frente o salir corriendo. Si puedes, si quieres seguir o comentar algo, Mónica. No, es exactamente, y más adelante contesta don Juan otras preguntas relacionadas a esto. Sí. ¿Seguimos? Sí, sí. Ok, retomo la pregunta anterior. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es sencilla, no debe correr, debe desafiar a su miedo y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. ¿Es posible que un hombre se abandone al miedo durante años y finalmente lo conquiste? No. Si se rinde al miedo, nunca lo conquistará, porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si se trata de aprender durante años en medio de su miedo, terminará conquistándolo, porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. Sí. Oye, si me permite, vamos a ejemplificar esto. Dice, quien se rinde al miedo nunca lo conquistará porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. En este caso, don Juan le estaba hablando de las pruebas psicodélicas a las que estaba sometiendo a Castaneda. En el mundo psicodélico, los chavos que practican eso o lo han practicado, las personas que lo han practicado, saben muy bien que es muy fácil la primera experiencia. La segunda ya lo piensas dos veces. La tercera casi nadie la hace. Quienes se sobreponen al miedo siguen y saben que digamos, los frutos, si quieres hablar así, de ese tipo de práctica empiezan a obtenerse ya después de docenas de pruebas. Es un ejemplo, ¿no? O les pongo otro ejemplo, ya más psicológico, que es el que recomendamos en el movimiento Tolteca, el ensueño. Si intentas ensoñar esta noche y no lo consigues, ¿cuál es la actitud de un guerrero? ¿Volverlo a hacer? Y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo. Todos los días, siempre. Si no lo intentas, no lo haces. Si lo intentas, llega un momento que lo haces. Y cuando lo haces, ves que hay un segundo nivel. Y se vuelve a intentar. Y así, el camino de conocimiento es el camino del intento. Mónica, sí, adelante, claro, estamos hablando. Yo te quiero compartir un ejemplo, y es un ejemplo personal de miedo. Sí. Cuando yo conocí los libros de Carlos Castaneda, empezó a chocar con mi sistema de creencias religiosas. Totalmente. Órale. Me dio pavor. ¿Tú venías de qué? ¿Del catolicismo? Del catolicismo no era muy afecta, pero sí tenía como que esas creencias, ¿no? Entonces, yo me topé con esto y haz de cuenta que mi sensación a nivel psicológico es encontrarme frente a un abismo y que tenía yo que saltar. Y entonces era la sensación inminente de peligro, pero también de no hay otro camino, ya no te puedes regresar, tienes que seguir. Me dio pavor, tiré los libros de Castaneda a la basura, no. Y aún así, mírame dónde estoy. ¿Por qué? Porque ese terror, ese miedo que paraliza, de todos modos, si tú regresas a lo de antes, no te sientes bien, no te da realización, no te da plenitud. Claro. Y era casi como sentirme, pues ya no hay de otra, o sea, tengo que seguir, no me queda otra alternativa. Como esa cuestión de sentirte un poco acorralada, pero al borde de un precipicio. Y pues es algo, ¿no? Cuando se rompen los esquemas mentales que tenemos, es decir, encontrarme con la nada, es decir, todo lo que tú crees y los angelitos y todas las cosas bonitas, no son reales. Pues claro que me vino una cuestión ahí bien. Además, no tener un equivalente. No hay. Cambiar una creencia por otra. Se te desaparece el piso.
Sí, estás, Mónica, donde mismo estoy yo, donde mismo estamos todos los seres perceptores, desde los microbios hasta quién sabe qué tipo de extraterrestres, está frente al abismo de la muerte. En eso estamos. La diferencia es ser consciente o nublar esa conciencia con creencias. El camino del nahualismo es el camino de la no creencia, cero creencias. Naciste sin creencias, morirás sin creencias. Así es. ¿Para qué cargar creencias? Así es. Y luego ocurre un fenómeno interesante que ya más adelante lo describe Castaneda. Si quieres, sigo. Sí, por favor, sí. Sigue. Sí. Llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir que ha vencido su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco? Ocurre poco a poco, pero el miedo se conquista rápido y de repente. ¿No volverá el hombre a tener miedo si algo le pasa? No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad, una claridad de mente que borra el miedo. Si te parece, dejémoslo ahí, porque creo que el tema de la claridad y después el tema del poder son demasiado profundos para el tiempo que nos queda de programa. Nos quedan unos minutos más. Si te parece, recapitulemos lo que hemos hablado aquí sobre el primer enemigo, el miedo. Así que este programa se dedicó al tema del miedo. Recuerden también que la palabra miedo es solo una palabra. ¿Ok? Es una etiqueta que le ponemos a un conjunto de sensaciones y de sentimientos y de estados de conciencia y de estados de ánimo también, que se amalgaman en nuestro interior y que tienen una razón de ser. El miedo tiene una razón de ser. Pero recuerden también que la evolución de la vida y de la conciencia es justamente la guerra contra el miedo, el producto de poderse sobreponer al miedo y descubrir nuevos espacios. El entrar en el camino de conocimiento es lo que le pasaba a los humanos primitivos que de pronto llegaban a una nueva zona geográfica, a un nuevo valle, a una nueva montaña, y no sabían quién vivía ahí o qué animales habían ahí. Una de dos, regresaban a lo ya conocido o seguían explorando. Y es lo que nos está pasando hoy. Hoy estamos dedicando recursos, por ejemplo, para explorar el espacio. Son pocas las personas que están detrás de esa lucha. Lo están intentando, lo están haciendo. Y están consiguiéndolo de alguna manera. Pero también hay una gran masa de gente que dice, ¿para qué? Yo prefiero que ese dinero me lo gasto en comida. ¿Ves? Ese es el camino de volver otra vez a ser un microbio. Evolución o involución. Luchamos contra nuestra inercia o nos dejamos abatir por ella. En el momento de escoger uno u otro camino, realmente no nos sentimos muy diferentes. Nos parece que es más o menos lo mismo. Nos engañan. Incluso una persona que tiene ganas de adquirir conocimiento, de acrecentar su percepción, en un momento dado puede escoger el camino de la inercia y del sueño, porque toda la vida le han dicho que ese es el buen camino. Nos engañan. Sin embargo, la elección se hace en un momento. Por eso dice don Juan que es una cosa de poco a poco, pero finalmente el miedo se conquista en un segundo. En el momento en que uno dice, a ver, déjame salir de todas estas sugestiones y voy a hacer yo. Yo nací con ganas de experimentar el mundo. Yo nací con ganas de saber. Si mi estado de energía es tan bajo que no puedo expresarme de ese modo, pues me va a pasar lo mismo que nos va a pasar de todas maneras, ¿no? La muerte. Sin embargo, es muy diferente morir quejándose y con miedo que morir en un campo de batalla. Eso, digamos que cambia las cosas. Hay un gran descubrimiento en el camino del conocimiento. Un enorme descubrimiento. Y tiene que ver con la naturaleza de la realidad. Y a eso vamos. La semana que viene, el domingo que viene, vamos a trabajar la siguiente etapa, el siguiente escalón, que es la claridad. Les adelanto que la claridad todavía es más terrible que el miedo, ¿no? Pero bueno, para ahí vamos. La claridad le llaman Castaneda a lo que en los sistemas religiosos de Oriente le llaman la iluminación. De Oriente y de Europa también. La iluminación. Vamos a trabajar ese tema. Mónica, adelante. Bueno, pues
para lograr eso, para enfrentar el miedo, pues sí, se requieren aliados, que también los vamos Vamos a trabajar a el tema de los descubrir. aliados, el tema de los escudos. A ver, la técnica es una cuestión técnica, como cualquier otra. Tenemos unas preguntas, por cierto. Si quieres comunicarlas, Jonathan o Vicente, si andas por ahí. Sí, por aquí, bueno, pues hay varias. Entonces voy a tratar de ir rápido, porque bueno, a Matlacleón Semázatl, a Lucas Rodríguez, Elizabeth Hernández, a Cis Natura, Sofía Giovanna, Vicente también anda por acá, Sabiduría Ancestral, que es Gaby Ayuna, allá en Argentina, perdón. Javier Lugo, Marian Márquez, Xochitl 19-9, Nielsen Ognew, saludos hermanos, a Neutrón Cabo, también a Mujer Lechuza, Mati, también ahí en Argentina, Jau Río, Alfredo Sánchez Martínez nos comenta que si nos puede contactar a cualquiera de nosotros con respecto a una asesoría académica con del Tonalpohualli. Yo sé que lo correcto es ir a las fuentes, pero es más fácil ser guiado. Bueno, escribe por mensaje directo al Facebook de Iglesia Tolteca y te vamos a orientar. Ya referente al programa Nahui Sholot, algo que me intriga de la obra es que mientras en las fuentes de la náhuatl se habla de los cuecuellos como equivalentes a los chakras, él se refiere a centros energéticos más afines a la tradición china. Es lo que nos comenta A ver, Nahui son Sholot. palabras, son formas de decirlo. Digamos, Carlos le llamaba a los centros energéticos le llamaba el punto de encaje. Punto de encaje de la percepción, el punto donde encaja la percepción. En la tradición anahuaca, los cocoyos se llaman, realmente su nombre, digamos, técnico es Tsitsimi, que es el punto de encaje. Estamos hablando de lo mismo. Que si los chinos lo ven así, los hindúes así, los sudamericanos de este modo, los africanos así. Mira, si somos conscientes de lo que está pasando, todos vemos lo mismo, vemos la energía. Si nos remitimos a autoridades literarias y ya queremos adornar las cosas culturalmente, entonces parece diferente. Pero es una cuestión práctica. A ver si en estos encuentros también hablamos de qué pasa con el punto de encaje o con los puntos de encaje, como lo quieras llamar, centros de percepción, o con los niveles de ampliación de la percepción. ¿Cómo se va a hacer eso? Esperamos poderlo tratar por esta vía. A mí me gusta poner ejemplos concretos, porque luego este tema es bastante abstracto y por otro lado hace falta capacidad de abstracción para entender este tema, pero es que necesitamos aterrizarlo en la medida de lo posible. Te pongo un ejemplo. Si, no sé, un animalito primitivo que todavía no sabe ni siquiera socializar, tiene toda su percepción al servicio de la reproducción y el mantenimiento individual, pero quiere mantenerse para reproducirse, para poder trascender su finitud individual, para poder trascender su muerte. ¿Ves? Así que toda su energía está en atención de la reproducción, que finalmente es su forma de trascender. Pero con el tiempo, con la evolución, con la ampliación de facultades, también neuronales, de pronto hay otras capacidades, digamos la capacidad de socializar, y ese animalito descubre que, como una hormiga, una abeja, ya ni siquiera tiene que reproducirse de modo directo o individual, que puede hacerlo a través del grupo y que la conciencia sigue y se hace todavía más amplia y puede dominar espacios superiores. En ese desarrollo hemos llegado al punto, nosotros estamos ahora en el momento de ser capaces de exportar la conciencia a otros astros, con lo cual nos salimos de la incertidumbre de vivir en el planeta Tierra, porque quien vive en un solo planeta está expuesto a una piedra del cielo, está expuesto a la extinción total en cualquier momento, en cualquier momento. Nosotros parece que ya empezamos a trascender esa finitud, esa limitación, siempre en el mismo sentido que tiene ese microbio, en el sentido de que la conciencia siga y que se amplíe. Te estoy poniendo ejemplos concretos de cómo la percepción se va fijando en determinados puntos, en determinados centros que producen determinadas actitudes que nos permiten trascender determinadas limitaciones. También Nahui Sholot, igual, Fran, ¿qué te parece la obra de Armando Torres? Mira, a mí no me gustan los castaneditas, se llaman los castaneditas. Todos los que, digamos, aprovecharon el empujón que dio su muerte, sorprendentemente, en vez de calmar el agua, lo que hizo fue agitar las olas
y subieron un montón de seguidores de Castaneda. No me gustan los castanedistas porque es segunda parte. Segunda parte nunca fueron buenos, como decía Cervantes. Pienso que la actitud correcta, inteligente, en ese momento, en el año 98, 99, tras la muerte de Castaneda, era estudiar su obra, acrecentar su propuesta, no tratar de trepársele para colgar episodios fabulosos, fantásticos, irreales, inciertos. No va por ahí. Estudiar su obra, aplicarlo, incluso mejorarlo, porque finalmente hay errores en todas partes, pero no colgársele. Creo que esa era la actitud honesta e inteligente. Desafortunadamente surgió competencia de gente que cada uno quería saber más que el propio Castaneda o contacto con el propio. Incluso últimamente han salido varios Don Juanes por ahí que te dicen que ellos tienen la neta y que Castaneda no entendió nada. Y a eso le vamos a dedicar un programa, pero no en los domingos, sino en algún sabatino. Eso viene para abrir. Pero mi respuesta con respecto a Torres no es de mi preferencia el treparse en una obra ajena. Mi propuesta personal es acrecentar, honrar el esfuerzo del prójimo, no depredar. El dictamen de la historia es implacable. La obra de Castaneda se quedó, los castanedistas no se quedaron. También Alfredo Sánchez, he empezado a intentar ensoñar y me he dado cuenta que la inercia de soñar es muy fuerte. Inmediatamente que busco actuar en el sueño, algo inconsciente me jala, las visiones inconscientes jalan. ¿Las qué inconscientes? Visiones inconscientes jalan. Lo jalan, sí. Sí, claro. En eso estamos todos. De hecho, ahorita mismo estamos intercambiando Hay visiones. que meditar. Sí. Si estamos conscientes de que eso pasa, es el principio. Para sanarse de una enfermedad, primero hay que adquirir conciencia de ella, admitir que existe y después buscar los recursos para curarse. Y pasa en el camino de la conciencia, admitir que tenemos límites, que esos límites, darnos cuenta que esos límites son generalmente implantados y retroceder a través de recapitulación al punto donde te lo implantaron y decir, no, ya no acepto ese implante, ahora me quedo libre. Pero Mónica mencionó algo que es fundamental. En este camino, a cada momento nos encontramos frente al vacío, porque nos están quitando ideas preconcebidas y no tenemos ideas equivalentes que rellenen ese vacío. Y el vacío produce vértigo, miedo. Sí, Mónica, ¿ibas a decir algo? Sí, un ejercicio que ayuda mucho. ¿Ya se escucha? Sí, pero con un desfase. Un ejercicio que ayuda mucho para minimizar esas visiones en sueño es meditar todos los días, porque es una forma de sacar la basura mental. Y entonces ya no tiene tanta, ya son impresiones que se van eliminando y ya no genera tanto ruido cuando estamos en el ensueño. El sueño cotidiano es precisamente eso, toda la carga de basura mental, emocional que tenemos acumulada de décadas y que pues la vamos a estar reproduciendo en el sueño porque es una función de nuestro cerebro para poder asimilar vivencias, experiencias, ¿no? Entonces es una práctica muy, muy sana y muy importante. De hecho, si la meditación se hace bien, equivale al sueño. Meditación es sueño, meditación. Son nombres que le damos a diferentes aspectos del mismo ejercicio, que es el ejercicio de callar la mente de su párrafo cotidiano. Callar la mente no es estar callado como una vaca, ¿ok? Eso lo digo de antemano. De hecho, el silencio mental no es la carencia de ideas, ni siquiera es la carencia de sonido. Tú puedes estar gritando y en silencio mental. Cuando hablamos de silencio mental, hablamos de algo muy específico. Carencia de juicios, de preconcepciones, de prejuicios. Pero eso ya lo veremos. Desapego a esas impresiones. Mónica, anda como un retardo en tu voz, tus labios son diferentes. No sé cuándo terminaste y cuándo vas a seguirle. A ver si después vemos ese detalle técnico. Pues ha de ser algo técnico, porque yo no sé qué sea. Sí, del internet.
Pero bueno, también saludos a Reyes Estrada, a Go XX desde el sur de California, a Ren también 7424, a Juguetes Creativos, a Mundo Holístico TV, que es Said, a Víctor también, Silvia Moreno, saludos mi gran maestro Frank Díaz, gracias por todas sus enseñanzas, ni se imagina el gran impacto que causa en nuestros jóvenes cuando transmitimos su conocimiento. Mati, ahí en Argentina, esos son los que abundan, los que sacan provecho del saber y que se aprovechan de los Pues sí, desesperados. Esto un comentario sobre el programa. Xochitl 19:9, la disonancia cognitiva es lo que Mónica explicaba sobre las creencias, por ejemplo, de un cielo o infierno. claro. Sí, la disonancia cognitiva es una reacción que tenemos cuando una información nueva choca y se Claro. contrapone a nuestro sistema de creencias. Es tan opuesto a lo que nos explicaron que es la realidad que genera un shock, y a nivel emocional y conductual la respuesta primera es rechazar. Es como cuando estás buscando en tu cajón un objeto y te topas con un insecto. Entonces, lo sueltas, o sea, no puede ser. No, no es lo que ¿Qué hace esperaba. esto aquí? Sí, es lo mismo que pasa en el nahualismo, estás esperando a papacho y de pronto te topa con un escorpión. De hecho, la disonancia se puede usar y la usan muchísimo los depredadores para sacarte tu energía. Es un problema, y a ver si un día nos platicas más ya específicamente de eso, aparte de Castaneda Morir, de cómo ser congruentes, ¿no? con nuestra cognición. Sí, para eso pues, se requiere entrenamiento, pues son bueno, ya no voy a spoilear. Sí, es Ya no vamos demasiado. a ver. A ver, John. Sí, también saludos a Baruch, a Mati, comenta, la gente creo que ya no le teme a la muerte, le teme a la vida. A ver, sí, Doctor Educa, Sofía Giovanna, hay 5 tipos de miedo: el miedo a lo desconocido, miedo a mí mismo, terror, pánico, miedo a que pasen cosas malas a los demás y miedo a lo desconocido. Cada tipo de miedo tiene formas diversas de solución. Eh, También para un programa aparte, desde la cosmovisión de la Toltecayo, cómo se ve la divinidad de lo que le llamamos Dios. Eso nos da para Da para un programa desde el punto de vista claro, nahuálico. No hay una definición de Dios porque no hace falta. De hecho, si vamos a referirnos a lo que dice la Biblia de Dios, dice: a Dios nadie lo vio jamás. Es decir, nadie lo podrá definir jamás. El solo intentarlo sería ir incluso en contra de las creencias religiosas. Así que ni siquiera intentamos meternos con eso. Simplemente es una instalación que te metieron porque naciste sin eso. No dudes, ¿Te obedece. sirve? Úsalo. ¿No te sirve? Deséchalo. ¿Qué hace que sigas arrastrando esa instalación después de viejo? Si no Sí, es ese es, el miedo que te ha metido en el alma. No solo entra la creencia en Dios, entra la creencia de que Dios es vengativo y que si no le rindes pleitesía te va a destruir. Así que son dos creencias muy amarradas. Sí, Mónica. sí, que ese es el tipo de creencias de la que estamos hablando. Son Sí, creencias irracionales que no te permiten ni siquiera cuestionarla, ni siquiera ponerla en duda, porque te amenazan con un castigo. claro. Y la verdad, eso va a limitar mucho nuestra percepción, pero no nada más eso, nuestra cognición. Nos Claro. están limitando la inteligencia. ¿Cómo es posible? No, y abusando, bueno, Mónica. Y Claro, abusando. Porque por si tú le dices a supuesto. un niño, como sé de cierto caso que me estremeció, si tú le dices, ¿sabes qué? Si no crees exactamente lo que dice así, Dios ordena que te apedreen. Eso me pasó a mí cuando era niño. La amenaza Violencia. permanente era que me iban a entregar a las autoridades de la iglesia para que me apedrearan, y hasta me mostraban el verso bíblico donde dice: el niño que no quiera creer en mí, apedréenlo hasta la muerte. ¿Sabes qué? Estamos hablando de verdaderos demonios. Honestamente, ¿Qué es eso? De lo que yo criminales. es la creencia en Dios es un recurso desesperado de gente mal de la cabeza, que se impone como algo normal porque, bueno, vivimos en un mundo muy primitivo, ¿no? Pero cuando pasemos del estadio del mono a ser plenamente humanos, eso dará vergüenza. Sí, hay otros también. mecanismos mucho más amables y más conscientes Claro. para No, y moldear la además, conducta. la disonancia cognitiva, de decir, si no haces lo que Dios ordena, te vas para el infierno, te vas a morir y te van a torturar.
y al mismo tiempo Dios es todo bondad, es absolutamente bueno. Es Eso una destruye la contradicción, una incongruencia. Sí, Pero bueno, ya después. También Baruch Mil, el miedo nos frena ante todo, es un ancla que no nos permite avanzar en cualquier aspecto. Sabiendo vencer ese enemigo, se puede comenzar a avanzar en el camino del guerrero. También saludos a Imelda Hernández. También tenemos a Neutrón Cabo. Pregunta: si no existe el alma, ¿qué eran los voladores, seres inorgánicos de nuestra propia creación mental? los voladores, si te refieres, no sé, la verdad no sé a qué te refieres con voladores, que son animales con alas que vuelan, pues no entiendo qué tiene que ver con el alma. Si son, te refieres a imágenes mentales, son imágenes mentales. No sé qué quiera decir con respecto al alma. Alma es una palabra que se puede referir a mil cosas. Yo uso esa palabra en mis escritos, hablo del desarrollo del alma en el sentido del desarrollo de la percepción. Por supuesto, no estoy hablando de un espíritu que exista con independencia del cuerpo en algún plano extraño. No estoy hablando de eso. Y creo que ni siquiera la Biblia habla de eso. Parece que el alma está muy sobreestimado últimamente, sí. También Mati comenta: ¿alguien notó el humor con que Don Juan encara todos los sucesos? Qué gran signo del saber. ¿Alguien notó el qué? Don Juan Sí, pero encara ¿te todos refieres a los qué? sucesos. ¿Alguien El notó qué? humor. El humor Ah, ya, el humor. con que Don Juan encara todos los sucesos. Qué gran signo del saber es darle lugar al buen humor, viejo sarcástico, sí, como lo Es queremos. un recurso de Castaneda. Es un Ajá. recurso de autor. Es muy similar al de Cervantes. Cervantes, cuando quiso escribir la historia de Don Quijote, no solo puso a Don Quijote todo austero, flaco, serio, con problemas existenciales enormes, sino que al lado le puso a Sancho para provocar esa pugna humorística que es la que te permite seguir leyendo la historia, porque de otro modo sería insoportable. Y lo mismo hizo Castaneda, se puso de Sancho con respecto a Don Juan y a sus otros maestros, y ese es el mejor modo de que tú te sientas identificado con él y aceptes la existencia del maestro. Sin embargo, ese recurso hay que extirparlo en cierto momento del camino, porque si no vas a ser el eterno aprendiz. Y hay un punto en que estamos solos. No vas a tener nadie que te apapache ni nadie que te dé una lección. Hay un punto en que simplemente no existe ya. Don Juan es solo una figura literaria. En ese punto en que Don Juan y el mismo Castaneda se transforman en figuras literarias, en ejemplos, en imágenes, pero tú tienes que escoger tu propio camino. En ese punto empieza realmente el nahualismo. Por decirle esto a cierto castanédico, se ofendió muchísimo, me trató bastante mal. Bueno, si quieres seguir mamando teta hasta que te mueres, sigue haciéndolo. Es tu problema. También saludos a Mr. Daniel Santi. También para otro programa entero, Jesús Octavio Mero García. ¿Podría explicar, Frank, qué es el acecho? Mira, cuando tienes hambre, tú acechas el monte. Y si es necesario, te comes hasta tus padres con tal de... Cuando tienes hambre, tú sabes acechar. Todos sabemos qué es el acecho. Quiere que lo resuma a principios, a formas de acción. Si hablara de manera directa, sería ofensivo lo que voy a decir. Pero puedo poner ejemplos. Acecha la tendencia del simio a creer, la tendencia a adorar, la tendencia a tener gurú. Pon como ejemplo esta misma conversación. Esto es un intercambio de conocimientos. Así de simple. No se trata de un gurú dando lecciones. No confundas mi camino con el tuyo. Cada uno tiene su camino. Y hay un punto en que tú mismo vas a tener que resolver. Castaneda toca de manera muy general estas cosas, porque todos tenemos miedo, porque todos enfrentamos la claridad. Pero él en su camino, yo en el mío, tú en el tuyo. De eso se trata la búsqueda de la percepción, es percibir con tus propios recursos y es encontrar tu propio poder. Sí, es un ejercicio de rastreo. Claro, yo pongo Rastrea todos los estímulos que estás percibiendo. Claro, claro. Yo cuando leo a Castaneda o a alguien así que me impresione, me acuerdo de cuando iba a la escuela. A ver, los profesores me enseñaron a escribir y a leer. Hasta ahí es un recurso que me transmitieron y yo lo uso. Eso no significa que tenga que adorarlos. Es más, yo escribo mis propias cosas, no las cosas que escribían ellos. Puede que estén en desacuerdo con un montón de cosas, solo me dieron un recurso útil.
Y lo mismo pasa con Castaneda, en la medida que te sea útil lo que él te da, funciona. Pero tomarlo como el referente absoluto es, de hecho, menospreciarlo. Porque Castaneda luchó toda su vida para decirte, y lo dijo con todas sus letras, transfiere tu confianza a ti mismo. Mi visión del mundo no es más que una interpretación. Transfiere tu confianza a ti mismo. Eso es lo que él decía. Por eso me parece injusto, por ejemplo, que los detractores de Castaneda lo traten de poner como gurú cuando él luchó tanto para evitar esa posición del gurú. Es simplemente un profesor que te está enseñando a leer y escribir porque antes no sabías. Y cuando aprendas, más vale que enseñes a otro para que descubra lo que es ser un profesor. Sí. También, Javier Lugo, ¿cómo distinguir entre un miedo que protege, instinto o límite, y un miedo que solo nos mantiene obedientes, inmóviles? El miedo es el mismo y el miedo tiende a paralizar. Pero el miedo es también una oportunidad. Si no tienes miedo, no puedes desarrollar valor. Así que pon una piedra, no tiene miedo, pero tampoco va a encontrar, va a descubrir lo que resulta de sobreponerse al miedo. Así que no se trata de que haya dos tipos de miedo absolutamente diferentes. No, no. Es el mismo. Todo depende de qué hacemos con eso. Si los resultados, que son los que determinan, los que juzgan, si los resultados te conducen a una parálisis existencial que te hace perder la poca energía que tienes para autorrealizarte, entonces ese es el miedo que te paraliza destructivamente. Si por otro lado los resultados te estimulan justamente a buscar formas de sobreponerte al miedo y empiezas a descubrir el camino de la autorrealización, entonces eso es un miedo que funciona, que sirve. Recuerda, la condición para sanar es estar consciente de que tienes un problema. La condición para sobreponerse al miedo es estar consciente de que hay un miedo. El miedo es un enemigo metafóricamente hablando, pero en realidad es un resultado evolutivo apreciable. Apreciable. Gracias al miedo seguimos estando acá. También, Mati, si quieren leer libros que no sean de Castaneda, pero que estén en su línea filosófica, están las brujas amigas y colegas que han Sí, editado muy buenos libros como Florinda Donner. sí. Sobre esto me gustaría hablar un día de la literatura de estas señoras. Por lo pronto les quiero decir algo. Mientras Carlos estuvo vivo, escribía muy bien. Después de Carlos murió, en otras palabras, creo que esos libros son en gran medida la continuación de la obra de Carlos. Sabía que lo revisaba, les daba ideas. Carlos es un genio. Partió la historia del conocimiento. Lo que no significa que yo no esté viendo problemas que tuvo, en mi opinión. E incluso platicaremos de eso. Sí. Y ya para cerrar, también van a quedar pendientes porque todavía son muchas. Vicente nos pregunta para Frank, ¿conociste en persona a Castaneda? Y la otra, ¿te has encontrado con Castaneda en el ensueño? No lo conocí en persona. De hecho, fue justamente en el momento que murió cuando decidí dedicarme a cierto trabajo. Así que en persona, en el tonal, no lo conocí. Sí, me he encontrado con él en el sueño muchas veces. Muy bien, pues entonces, con eso cerramos aquí, porque si no nos extendemos, La podemos pasar otra todo el pregunta día. la podemos dejar para después. ¿Cómo se enteraron de Castaneda? Es para Mónica. Exacto. Sí, entonces, Porque pues ya quieres eso de una explica la vez. historia personal, pero es una buena Exacto. historia. Y que podemos usarla, Mónica, para colocar cierta información. ¿Cómo te enteraste de la existencia de Castaneda y por qué además seguiste pegada? Ujú. Sí, pues, Bueno, para la siguiente. Sí, bueno, pues ya saben, el próximo domingo por acá, estaremos, y pues gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Gracias, amigos toltecas. Seguiremos compartiendo nuestras experiencias. así es. Nos vemos. Gracias. Saludos. Bye.